Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Esta tarde y por varios minutos, el presidente Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica en un momento crítico en las relaciones entre los dos países tras las declaraciones del mandatario estadounidense que no descarta una intervención militar en nuestro país. Juan Camilo Merlano, detalles de esa llamada. Malú, una llamada de alrededor de 35 minutos y el tono fue positivo y las conclusiones son muy buenas. Tanto así que el presidente Donald Trump está invitando a la Casa Blanca al presidente colombiano para una reunión. Él mismo lo confirmó a través de su red social Truth con la siguiente publicación en la que dice: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación del narcotráfico y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. El secretario de Estado Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están coordinando los detalles del encuentro. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, es lo que escribe el presidente de los Estados Unidos. Lo que hemos podido saber de esta conversación es que temas como, por ejemplo, Venezuela, obviamente el narcotráfico o, como lo ha llamado el presidente Donald Trump, las fábricas de cocaína en Colombia fueron puntos de discusión, y que el papel de la Embajada de Colombia aquí en Washington fue fundamental junto al Congreso, legisladores republicanos, para poder conseguir este primer contacto entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro en un momento de muchas tensiones para la relación bilateral, pero que naturalmente ahora, con estas conclusiones positivas, parece oficializarse un desescalamiento de esas tensiones. Juan Camilo Merlano, nuestro corresponsal permanente en Washington. Pues después, Juan Camilo, de la llamada, el presidente Petro se dirigió a la Plaza de Bolívar, donde el gobierno convocó a una marcha por la defensa de la soberanía. Stephanie Valencia, ¿qué ha dicho el jefe de Estado precisamente sobre la llamada con Donald Trump? Malú, buenas noches. Este plazoletazo arrancó con el presidente Gustavo Petro diciendo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue engañado por políticos colombianos que lo convencieron de que supuestamente el presidente Petro tenía fábricas de cocaína aquí en Colombia y de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dijo el presidente Petro portando una chaqueta de los helicópteros estadounidenses Black Hawk, diciendo que en esa conversación con el presidente Trump, dice él que de alguna manera pudo entrever cómo el presidente de los Estados Unidos de alguna manera lo llevó a cambiar este discurso que inicialmente el presidente Petro tenía planeado para el día de hoy. Dijo él que un discurso muy duro y que fue transformado después de esa llamada telefónica. La idea era y es comunicar ante la amenaza verbal que sucedió hace muy poco del presidente de los Estados Unidos. Lo que conviene es lo que siempre hemos hecho en varias fases de la vida, y es que la defensa fundamental la hace el pueblo en Colombia. Y esa es la idea, dar instrucciones sobre cómo se hace esa defensa. Pero en medio del debate de estos 2-3 días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro. Porque es que yo sé de la guerra, entonces viví una parte en eso hace mucho. Todo ha cambiado, ahora son drones, antidrones, espectro electromagnético, etc. Pero siempre un pueblo, y eso no ha cambiado, lo hace es el mismo pueblo.
Dijo el presidente Petro también aquí en la tarima en la Plaza de Bolívar que en esa llamada telefónica de por lo menos una hora le expresó al presidente de los Estados Unidos que la operación militar hecha en Venezuela es ilegal, pero también confesó el presidente Petro que quien los separó en su relación con el entonces presidente Hugo Chávez fue Nicolás Maduro. A través de redes sociales, el presidente Trump confirmó esta tarde que Venezuela es un nuevo socio comercial. Su secretario de Estado horas antes había anunciado las 3 fases de transición en el vecino país. El presidente Donald Trump está sellando un nuevo acuerdo con un régimen con el que hace 5 días era impensable negociar. Me acaban de informar que Venezuela comprará solo productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio, una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y el de Estados Unidos. Pero esta nueva sociedad es asimétrica. Estas imágenes son el mejor ejemplo de que de Venezuela no saldrá ni un barril de petróleo sin el permiso de Estados Unidos. Fueron 2 nuevas incautaciones producidas contra buques sancionados. Uno, llamado el Sofía, se dirigía hacia China. La cuarentena marítima de Washington busca garantizar que el petróleo venezolano solo pueda ser comerciado por Estados Unidos. Es decir, que ellos lo transportan, lo venden, depositan las ganancias en una cuenta manejada por ellos. El secretario de Estado lo llama estabilización, la primera de 3 fases del plan para Venezuela, y que también incluye el arreglo con PDVSA para la entrega de hasta 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos a precio de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela. Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Así que tenemos mucha influencia para avanzar en la estabilización. La estatal venezolana aseguró que el esquema será parecido al de la empresa estadounidense Chevron. Por eso el anuncio de la administración de que empezaron a levantar sanciones selectivamente a la industria petrolera venezolana. Ahí entra la segunda fase descrita por Rubio, recuperación. Es asegurar que compañías estadounidenses de Occidente y otras tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa. Esa fase también incluye la liberación de presos políticos en Venezuela y una amnistía. La última fase es transición. Tanto Rubio como la Casa Blanca lo dicen con claridad. La influencia sobre Venezuela es absoluta. Seguimos en estrecha coordinación con las autoridades interinas y sus decisiones seguirán estando dictadas por los Estados Unidos de América. Pero la estrategia de Washington ya está levantando callos entre quienes se beneficiaban del crudo venezolano. Rusia, que vio el buque Marinera, antiguo Vela 1, incautado hoy en una operación con apoyo del Reino Unido, expresó su rechazo a la acción de Estados Unidos y pidió garantías para la tripulación rusa en el tanquero. Entre tanto, el presidente Trump se reunirá este viernes con ejecutivos de las principales petroleras estadounidenses en la Casa Blanca para explorar oportunidades en Venezuela. En Venezuela capturaron a varias personas por celebrar la caída de Nicolás Maduro. Beatriz, Adrián, ¿qué se sabe de ellas y cuántas son? Buenas noches, Malú. Efectivamente, se trata de 5 personas en distintos estados del país, en el estado Mérida, en el estado Anzoátegui y en el estado de Carabobo. Estas personas celebraron en sus redes sociales la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores por parte de Estados Unidos e inmediatamente efectivos de seguridad fueron tras ellas, las encarcelaron y las están acusando de instigación al odio. Todo esto se enmarca en el decreto de conmoción exterior que fue firmado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y que prohíbe estos actos y estas manifestaciones en redes sociales. Incluso a una de ellas la obligaron a pedir perdón públicamente, acompañada de 2 funcionarios policiales mientras la capturaban. Esta es la información
parte de ella, volvemos de inmediato al estudio. Sí, señora Beatriz, muchas gracias, nuestra corresponsal permanente en Caracas, Venezuela. Por otro lado, la prensa internacional sigue tratando de interpretar el nuevo escenario en Venezuela, tanto en lo político como en lo económico y sus profundas implicaciones para América Latina y, por supuesto, para el resto del mundo. Margarita Rojas tiene todos los detalles. Margarita. María Lucía, la primera gran pregunta es ¿por qué Trump no respaldó a María Corina Machado? Y el diario estadounidense The New York Times presenta dos razones sustentadas en al menos 5 fuentes. La primera, la recomendación de altos funcionarios y servicios de inteligencia. La segunda razón, tensiones de tiempo atrás entre Machado y el enviado especial de Trump para Venezuela, Richard Grenell, que afectaron la relación de Machado también con Trump. Sobre la primera razón, The New York Times asegura que Trump se dejó convencer por el secretario de Estado Marco Rubio y por un informe clasificado de la CIA. Coincidían en que si Estados Unidos intentaba respaldar a la oposición, podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar más robusta en su interior, algo que Trump, por supuesto, no quiere. Sobre la segunda razón, aún más reveladora, The New York Times asegura que poco antes de una visita a Caracas en enero, Richard Grenell, el enviado especial de Trump, se reunió con los representantes de Machado en Washington. Grenell les pidió que concertaran una reunión en persona con Machado en Caracas y les solicitó una lista de presos políticos que querían que fuesen liberados. El encuentro no se produjo. Machado, en la clandestinidad, no quiso arriesgarse. Hablaron por teléfono, pero las cosas se agriaron porque tampoco suministraron la lista que les pidieron, al parecer para no comprometerse en ningún tipo de negociación con el régimen, y además reclamaban la liberación de todos los prisioneros. Es decir, no quedó un buen sabor sobre ella y su capacidad de negociar. Ahora, en materia económica, la británica The Economist asegura que Venezuela representa un gran dolor de cabeza para las grandes petroleras y que la promesa de Trump de bonanza parece estar desfasada con la realidad de esa industria. ¿Por qué? Porque hay un exceso de oferta y los precios están en su nivel más bajo de los últimos 5 años. Dice The Economist: hoy en día cualquier barril de petróleo no sirve, debe ser de bajo costo y bajo riesgo, y los barriles venezolanos no cumplen ninguna de estas condiciones. Pero además cita a Wood Mackenzie, una consultora energética que estima que el precio de equilibrio para los principales proyectos venezolanos supera los $80, muy por encima de los $50 que se están pagando por barril en el mercado. Y como si fuera poco, Rystad Energy, otra consultora, estima que reactivar la producción venezolana hasta alcanzar los 2 millones de barriles diarios, un nivel que no se logra desde 2018, requeriría inversiones de $12.000 millones por año. Eso hasta 2032. Sería un esfuerzo gigantesco para las petroleras. Conclusión: ninguno de los indicadores apunta al escenario dorado que Trump está planteando. Y ustedes ven en pantalla a los policías que tiene secuestrado el ELN en el Catatumbo. Son los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel y Daniel de Jesús Granada. Richard Quiñones, ¿hay avances para su liberación? Adelante. Hola, muy buenas noches. Malú, pese a los múltiples esfuerzos de esta comisión humanitaria para lograr la liberación de esos 5 uniformados, no fue posible el día de hoy. Sin embargo, hay avances significativos e importantes. Dicen fuentes cercanas a esta comisión que está tratando de entablar ese diálogo con el ELN para que en el menor tiempo posible se logre la entrega de esos 5 uniformados, que se espera sea en los próximos días. El secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander, George Quintero, manifestó que ya le vienen haciendo acompañamiento a los familiares de estos 5 uniformados, apoyo psicosocial, pero sobre todo están pidiendo también pruebas de supervivencia de estos policías que continúan en manos del ELN. En este momento ya hay una comisión dispuesta por parte de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo y obviamente acompañando la gobernación para que estos grupos al margen de la ley puedan entregar lo más pronto posible, o por lo menos pruebas de supervivencia de estas personas.
Por ahora se han extremado todas las medidas de seguridad en este corredor vial que va desde el municipio de Zulia, pasa por la Ye de Astilleros y llega hacia el municipio de Tibú para que no se presenten situaciones similares. Además, se abrió una investigación para determinar en qué condiciones estos uniformados se estaban movilizando a través de este corredor. Richard, por otro lado, las autoridades investigan a 2 personas para determinar si están implicados en el asesinato de 2 policías en Caquetá. Los otros 2 uniformados heridos permanecen bajo pronóstico reservado. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año cargado de muchas bendiciones. Cuídate, hijo mío, que nosotros siempre vamos a estar esperando por ti. El mensaje que ustedes ven y escuchan fue enviado por una madre a su hijo, el subintendente Luis Alfonso Flores, quien el 24 de diciembre de 2024 hacía parte de los cuadrantes de la policía en Cartagena del Chairá, Caquetá. Muchísimas gracias, mi madre querida, de las personas que me adoro en esta vida. Y encontrarme lejos de ella es muy duro. Le voy a dar muchos abrazos, muchos besos y sentir que aquí está su hijo, que es un orgullo para ella. El subintendente Flores fue uno de los uniformados asesinados en Cartagena del Chairá. Flores se ve al lado de sus otros 3 compañeros y 2 civiles sentados alrededor de esta mesa. Sobre ella, bebidas servidas. Conversan sin prisa en el establecimiento comercial. Cuentan los testigos que los uniformados que realizaban patrullajes en el sector llegaron hasta este sitio tras ser abordados por 2 habitantes de la zona que los invitaron a tomar una bebida en el lugar pasada las 7 de la noche. Mientras que uno de los uniformados deja su chaleco antibalas en el piso, otro policía toma su bebida y mira hacia un lado del establecimiento. Tal vez algún movimiento lo alertaría, una especie de premonición. A un lado del sitio se alcanzan a ver a varios jóvenes jugando con una pelota. De repente, la tranquilidad fue interrumpida por las ráfagas de tiros de fusil que disparan desde un costado del establecimiento comercial e impactan inicialmente a los 4 policías y a uno de los civiles. En medio del ataque puede verse a los que están jugando con el balón buscar refugio a un costado de la cancha. En el atentado murieron el subintendente Luis Alfonso Flores y el patrullero Roosevelt Alexander Lesmes, y quedaron heridos el intendente Johan Fabián Márquez y el patrullero John Taborda Suárez, quienes, según el parte médico más reciente revelado por la policía, se encuentran estables y fuera de peligro. Mientras las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables, la policía reveló que en los apenas 7 días que han pasado de este año, ya han sido asesinados 3 uniformados, una cifra que se suma con el alarmante reporte del año anterior, cuando se registraron 106 policías asesinados en todo el país. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a esta hora volvemos a la Plaza de Bolívar, en donde continúa el discurso del presidente Petro. Bueno, ¿qué otros detalles ha revelado el mandatario sobre su conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Stephanie. Malú, buenas noches. Pues confesó que en efecto a 7 meses de que termine su gobierno se dio hasta ahora esa primera comunicación telefónica con su homólogo estadounidense, el presidente Donald Trump. Dijo el presidente Gustavo Petro, quien además en esa llamada portaba una chaqueta, esa primera fotografía que se conoce del momento en el que sostenía esa conversación. Dice el presidente Petro que tuvo más de 1 hora de conversación con él, en el que tuvo la oportunidad de poder expresarle las diferencias y los desacuerdos que han tenido durante todo este tiempo. Dice el presidente Gustavo Petro que al presidente Donald Trump lo han engañado con mentiras frente a lo que ha sido la lucha contra el narcotráfico. Escuchemos un poco de lo que dijo el mandatario frente a esa llamada. Se terminó la llamada, eso duró como 1 hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra. También dijo el presidente, como escuchaban ustedes, que si no hay diálogo, hay guerra. Por su parte, a través de la red Truth Social, dijo el presidente de los Estados Unidos que fue él quien recibió la llamada por parte del presidente Petro, a quien le extendió una invitación a la Casa Blanca para continuar hablando de esos desacuerdos que han tenido.
Buenas noches. Activamos el radar de la política con una nueva sumatoria a la gran coalición por Colombia, la de la consulta de la centroderecha. Está aterrizando el candidato Juan Carlos Pinzón, porque ya fuentes dentro de la coalición nos contaron que ayer se reunieron todos. Hablamos de Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, también con Juan Carlos Pinzón. Y hoy en redes sociales pues los candidatos confirmaron esta reunión extensa. Ya entonces hablan de la adhesión del candidato avalado por el partido Oxígeno. Mañana nos cuentan, ya será oficial esa unión de esta consulta que por lo menos ya tiene 8 candidatos. Mientras tanto, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, estuvo en Madrid, en España, ante una multitud que asistió a su encuentro. El discurso de Cepeda giró en torno al rechazo de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero además defendiendo la soberanía del presidente Gustavo Petro. Advirtió Cepeda que el presidente Donald Trump está queriendo revivir la doctrina Monroe, la de 1823, y el intervencionismo de Estados Unidos. Dijo que si llega Cepeda a ser presidente, eso no sucederá, pero además también mencionó en su intención de cambiar el modelo de lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Vean ustedes una parte de ese discurso. Sabemos bien que uno de los objetivos de esta estrategia del gobierno Trump es intentar asfixiar la segunda ola del progresismo en Colombia, así como perseguir de manera implacable a nuestro presidente Gustavo Petro, a quien nunca, óigase bien, podrán humillar. No será la primera vez que enfrentemos las estrategias de dominación estadounidense ni de la extrema derecha. En eso tenemos larga experiencia. Cepeda concluyó diciendo que Colombia es un estado soberano y merece respeto al mandatario elegido democráticamente, es decir, al presidente Gustavo Petro. Otro candidato que por supuesto ha estado hablando de las acciones de Estados Unidos es Juan Fernando Cristo. Publicó esta carta que ustedes ven en pantalla a los demás candidatos, una carta abierta para que exista, según él, una unión entre los candidatos, un acuerdo nacional para la defensa de la soberanía y la democracia. Lo cierto es que ya han pasado cerca de 24 horas de la publicación de esa carta y por el momento quien acompaña a Cristo en la firma de al lado es Claudia López, quien dijo que siempre defenderá la soberanía de Colombia. Vamos a ver quién más se une a esta causa. Feliz noche para todos. Vamos a ver, Juan David, y el radar de la política. Por otro lado, el gobierno nacional eliminó el subsidio del diésel. Para el Ministerio de Minas, una medida necesaria para organizar las finanzas de la nación. Algunos líderes gremiales criticaron la medida. Los vehículos particulares, oficiales y diplomáticos que funcionan con diésel comenzarán a pagar un mayor valor por este combustible. Con el desmonte del subsidio, el galón pasará a costar en promedio entre 10.800 y 11.400 pesos, es decir, cerca de 2.500 pesos más por galón, que corresponden a un 8% del total de carros camperos y camionetas que circulan en el país. No es un volumen tan grande. Desde el gobierno nacional aseguran que esta medida es necesaria para aliviar la presión sobre las finanzas públicas y reducir el alto costo fiscal que representa subsidiar el diésel, un gasto que hoy le cuesta al país cerca de 12 billones de pesos. Entonces el gobierno nacional, en un año crítico de las finanzas públicas, reduce la necesidad de hacerle transferencias a Ecopetrol por concepto de este subsidio. Sin embargo, el gremio de las estaciones de servicio advierte que aunque el incremento no aplicará para el transporte de carga ni para los servicios públicos, será complejo diferenciar el cobro según el tipo de vehículo. Además, señalan que la focalización por regiones podría generar distorsiones en el mercado. Esa implementación no debe ser focalizada, sino a nivel nacional, con el objeto de evitar que, digamos, nuestros consumidores finales, el cliente final, pues termine decidiendo con el desplazamiento. Si en un municipio no aplica la medida, pues preferirá ese municipio al otro que sí la tiene y digamos que se afectará la libre competencia. En total, más de 300.000 vehículos en el país serían los directamente impactados por esta medida que hace parte del ajuste fiscal impulsado por el gobierno para reducir el déficit y sanear las cuentas nacionales. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.748 pesos con 83 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent bajó hasta los $60 con 29 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.830.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país.
Y esta tarde la ANLA otorgó la licencia ambiental para la ampliación de la autopista norte en Bogotá. El proyecto vial, objeto de polémicas por sus posibles impactos en áreas naturales, tiene como propósito mejorar la movilidad en uno de los corredores viales más congestionados de la capital. La ampliación consiste en construir 6 carriles por sentido entre la calle 191 y la 245. La licencia contempla obligaciones ambientales para proteger los humedales Torca y Guaymaral. La concesionaria está revisando el documento para conocer las medidas que deben adoptar. Y el Ministerio de Salud expidió la normativa con la que queda establecido el pago del salario mínimo para los internos en medicina que están ofreciendo su servicio profesional en diferentes clínicas y hospitales del país. La directriz le ordena a la administradora de recursos del sistema de salud empezar a realizar los pagos directamente a más de 8.600 médicos que están en periodo de especialización en Colombia tras aprobarse esta iniciativa en la reforma laboral. Y en medio de un operativo contra migrantes en Minneapolis, en Estados Unidos, un agente federal abrió fuego contra un carro en el que se desplazaba una mujer de origen estadounidense. La mujer murió. Una protesta que no terminó nada bien. Una mujer identificada por las autoridades como Rennie Good, estadounidense de 37 años, fue víctima de un disparo por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, pese a los gritos de quienes presenciaban el momento. Los esfuerzos por revivirla fueron en vano. Los líderes de la ciudad indicaron que era observadora legal de las acciones federales en Minneapolis y que no era objetivo de ninguna detención relacionada con ICE. Minneapolis es una de las ciudades con mayor cantidad de detenciones de migrantes en Estados Unidos. Fue la misma en la que George Perry Floyd, un hombre afroamericano, fue asesinado por un policía en 2020, hecho que provocó una ola de protestas. Ahora no es la excepción. El malestar por la muerte de la mujer ya comenzó a sentirse. El alcalde, conmocionado, envió un mensaje claro a los agentes migratorios. Get the fuck out of Minneapolis. Lárguense de Minneapolis, no los queremos aquí. Su supuesta razón para estar en esta ciudad es brindar seguridad y están haciendo exactamente lo contrario. Hay personas heridas, familias destrozadas, residentes de Minneapolis de toda la vida que han contribuido enormemente a nuestra ciudad, a nuestra cultura, a nuestra economía. Están siendo aterrorizados. El presidente Trump, por su parte, dijo que lo que ocurrió parecía ser en defensa propia y acusó a la víctima de haber atropellado a la gente. Desde hace 15 años, un sacerdote todos los fines de semana lleva alimento a los más necesitados en las calles de Bogotá, una acción que fortalece la esperanza. Hola, soy el padre Jorge Arias y esta es mi historia. Llegamos a todas las personas que tengan una necesidad, habitantes de calle, personas con adicción, sus familias, sus entornos. Con el lema Abrazamos la vida con esperanza, el padre Jorge Arias llega cada día a personas en condición vulnerable gracias a la Fundación Domus. Que cada persona es digna, se le debe ofrecer una oportunidad y creo que me ha enseñado también a que mi vida tiene sentido y valor en la medida que la doy. Con más de 400 platos de comida repartidos los fines de semana, busca dignificar a las personas con esta labor que ellos llaman Olla de la Misericordia. El padre Jorge es la cabeza de este servicio. Si no fuera por él, no podríamos nosotros prestar este servicio que nos gusta. Por asumir con dedicación la ayuda social, el padre Jorge Arias es un colombiano que hace historia. Cartagena sigue de fiesta con su festival de música clásica. David Molina está precisamente allí en La Heroica con todos los detalles. Don David, adelante. Malú, buenas noches, un saludo para usted y para todos los televidentes. Pues mire, yo los saludo desde la Plaza Fernández de Madrid, otro de esos sitios emblemáticos de La Heroica y puntualmente de la ciudad amurallada. ¿Y por qué? Porque aquí confluye todo tipo de lugares
en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo cultural y también de lo gastronómico. Hoy precisamente quisimos hacer un recorrido por esos puntos emblemáticos de la ciudad, esos íconos que se ha tomado, por supuesto, este festival de música clásica, porque han brillado como nunca para esta versión. Hablar de Cartagena Festival de Música es también hablar de esta ciudad que ha sido la casa del festival. La belleza de sus calles, iglesias, casas y parques, un patrimonio que entre murallas lleva 400 años, siendo un inigualable tesoro nacional. Ricardo Sánchez, arquitecto y experto en restauración, nos mostró algunos de los hitos arquitectónicos de la ciudad e hizo un recuento histórico de la heroica. El presidente que más hizo por Cartagena en sus inicios fue Carlos Lleras Restrepo en el año 1961 y desde ahí se ha venido consolidando Cartagena y su bahía. Luego en 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Cartagena y su bahía, que es importantísimo, ese conjunto. Y desde ese entonces la parte cultural ha venido tomando fuerza porque se han dado cuenta que lo que se ha recuperado, lo que se ha conservado, lo que se ha restaurado ha sido un excelente escenario. Entre esas estructuras primordiales de la ciudad, Sánchez destaca el Santuario San Pedro Claver, el conjunto de fortificaciones militares que rodean la ciudad y las casas coloniales con todo su detalle artístico. Inmuebles que a la fecha se conservan y que han evolucionado con el tiempo, como la Plaza de San Francisco. La iglesia más antigua de Cartagena, y la iglesia de San Francisco se llama el conjunto seráfico, que son 3 templos. El más importante, el templo de San Francisco, luego sigue la Tercera Orden, que la tenemos en la otra esquina, y luego la capilla de Veracruz, que fue demolida en los años 1940 para construir el Teatro Cartagena. En los últimos 20 años, los diferentes espacios icónicos de la ciudad como la Plaza de la Proclamación, se han readecuado para este Cartagena Festival de Música. Eso sin contar todas las expresiones artísticas que ya se toman parques y otros sitios de la heroica. Para la noche, por ejemplo, el Parque San Diego tendrá la proyección de un concierto. En este gran encuentro cultural, la música engalana cada rincón de esta mágica ciudad caribeña, un evento de primer nivel que convoca a miles año a año. Y entre esas cosas bellas e imperdibles de esta versión 20 del Cartagena Festival de Música es eso, la presencia de presentaciones en los distintos parques para que todo el público, tanto local como extranjero, pueda deleitarse de la mejor música clásica del mundo, aquí en el Caribe colombiano. Con David en Cartagena terminan las noticias. David, muchas gracias. Ya viene la vuelta al mundo en 80 risas. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.